Tenemos en línea al señor Antonio Aracre. ¿Cómo andas, Antonio? Gracias por estar acá en este Disneyland 2025. ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Todo bien, muy bien. Buenos días a todos. No sé si se escucha bien porque estoy con el celular y Sí, se desconozco. escucha bien, No, se se escucha escucha bárbaro, perfecto. Antonio. Se Se escucha escucha perfecto. perfecto. Lo extraño, Antonio. Antonio, mucho gusto. Habla el doctor Marcelo Ricardo Toscano, abogado. Vos sabés que veía Duro de Domar para verte a vos. Me parecía muy Eh, interesante. ahora De no. verdad te lo digo. Y la verdad que Escuchame. espero que vuelvas. De eso te iba a hablar, Antonio, antes de empezar en economía, porque a mí me resultó desagradable. Es más, lo comentamos acá con Diego el viernes pasado que te llamé para ver si podías salir. Me pareció desagradable la forma en que se dirigieron a vos, hasta actuada, y me pareció muy bueno lo que hiciste vos de levantarte e irte, porque hay muchos que se quedan y como que validan esa forma de tratar a las personas. Vos te levantaste y te fuiste. ¿Querés contarnos un poquito sobre eso? Si no querés, obviamente No, que sí, estás sí, no, en no tu tengo derecho. problema. No tengo problema. No, la cuestión en realidad casi te diría que me da pena por los que se tienen que quedar y validar, porque a veces cuando vos vivís de eso y es el único laburo que tenés y necesitas la guita para pagar el alquiler, no te queda otra que tragar saliva y seguir para adelante. Yo por suerte no es mi caso. De hecho, tampoco tenía un contrato, iba como invitado, con mucho gusto y, digamos, la mayoría de las veces la pasaba bien porque me divierte mucho más el debate que la Obvio. discusión monótona y siempre con opiniones en el mismo sentido, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, el debate, incluso el debate acalorado, es entretenido y creo que la televisión tiene que ser entretenida, pero hay un límite que tiene que ver con el respeto, no sé, Con con la mesura. tergiversar lo que vos decís, porque te ponen en palabras cosas que vos no dijiste. Claro, yo creo que en realidad lo que le pasó a Pablo fue que él se metió en un tema técnico y se enredó solo cuando comentó esto de que era necesario devaluar porque los precios de los bienes estaban bien y que lo que tenían que bajar eran los costos. Entonces dije, bueno, en realidad lo que vos estás diciendo es que si los precios están bien y no somos competitivos, hay que bajar los sueldos. Pero es una realidad económica, no Claro, sí, inventé no, sí, sí, nada, sí, digamos. se entiende. Y bueno, ahí Aparte se entendía. se puso como loco porque a veces vos decís cosas que no sos consciente de lo que estás diciendo y como consecuencia de eso, cuando te hacen ver la realidad, te enojas con el mensajero en lugar de con el mensaje que lo diste vos mismo. Y Te ahí, bueno, hago. Sí, sí, termina, pero perdón. no, bueno, ahí empezó a gritar, a decir una serie de cosas que estaban fuera de lugar. Y el tema es que cuando eso lo dice Moreno, de panelista a panelista, vos le podés contestar de igual a igual y no hay problema. Incluso Moreno se ha desubicado millones de veces, pero tengo la forma de manejar esa situación. Pero cuando eso viene del conductor que se corre de su rol de moderador, de liderar un espacio plural, y ahí ya te quedas muy, muy desarmado y casi sin posibilidades de reacción. Por eso preferí, antes de entrar en una escalada de griterío y violencia, levantarme e irme. Yo te hago la primera y después lo dejo a mis compañeros porque por suerte terminamos siendo un montón hoy en este arranque. Eh, yo los escucho a ustedes, digo ustedes, economistas, y digamos que bancan al gobierno o al rumbo que lleva el gobierno, y yo hay en muchas cosas que estoy de acuerdo. Pero después agarro la hoja del INDEC y veo, bueno, que tal industria bajó acá, tal industria bajó allá, que el primero y el segundo trimestre no fueron buenos, que el tercero recién está repuntando. Entonces lo que yo pregunto es, ¿estamos tan bien como nos dice el gobierno? Y si estamos tan bien, si nos podrías dar una explicación técnica de por qué estamos bien respecto a lo que veníamos, ¿no? Obviamente. Bueno, mira, a mí, vos sabés que a mí me gusta mucho Twitter, es un espacio que a pesar de los ataques de furia y de insultos que se generan cada tanto, me gusta la democratización que genera porque todo el mundo puede opinar, nadie es más importante que el otro. Hay como una situación de accesibilidad, casi te diría bastante original y única.
Y por lo tanto frecuento mucho ese espacio y en muchas ocasiones aparecen personas que se enfadan, que se irritan con los datos, ¿no? Eh, este es un problema que suele ocurrir no solamente en la Argentina, también en otros países del mundo, que es cuando vos, eh, digamos, sos fanático de una idea que es distinto de ser simpatizante de un espacio, porque cuando vos sos simpatizante de un espacio, todavía tenés lugar para la objetividad, para ver errores. Yo he escuchado a muchos peronistas hacer una autocrítica de lo que fue el último gobierno y me parece que está bien eso. Incluso kirchneristas, con quienes he tenido diálogo, en algunos casos de manera muy cordial, educada, más allá de sentirte ideológicamente en las antípodas. Pero con los fanáticos lo que pasa es que no hay lugar para la discusión de la información. Entonces, a mí cuando me pasó de poner un tuit este fin de semana, donde viste que hay mucha gente que dice que los sueldos en dólares estén más altos no le sirve a nadie. Entonces yo digo, bueno, es probable que haya un grupo de la población al cual le resulte indiferente tener un sueldo más alto o más bajo en dólares. Pero ojo, que hay otro grupo, muy en particular el de los jóvenes, jóvenes que por ahí están estudiando o no, pero que trabajan duro, que tienen una cultura del esfuerzo heredada de sus abuelos o de sus padres, que por ahí todavía viven con ellos, que están entre los 20 y los 30 años. Yo tengo justamente dos hijos en esa edad que todavía en muchos casos viven con nosotros o van y vienen y que como consecuencia de eso tienen un poquito más de capacidad de ahorro. Y no es lo mismo para esos jóvenes ganar $300 que $1.200, porque si tienen capacidad de ahorro, ¿sabés qué? El año pasado tardaban 22 años en juntar el dinero para poder comprarse un departamentito de un ambiente con su pareja y después irse a vivir juntos cuando tuvieran 27, 28, lo que fuera. Y ahora tardan 6 años y medio. Y 6 años y medio te significa poder pensar, planificar una familia y tener hijos. Y 22 años y medio te significa pensar en los nietos, no en los Claro. hijos. Entonces, digo, esto es alguna de las cosas que tenemos que empezar a poner en valor. Pasa lo mismo con la pobreza. La gente se enoja porque la pobreza está más baja que con el gobierno anterior. Muchachos, es la inflación. O sea, la inflación te destruye, siempre te deja por atrás de la historia. Te dan aumentos nominales que te parece que son un montón, que nunca te alcanza para nada. Entonces, que la pobreza haya bajado 3, 4 puntos en diciembre del 24 respecto a diciembre del 23, es una muestra de que no hay posibilidad alguna de hacer una política social efectiva en medio de un contexto de desorden fiscal, desorden macroeconómico, emisión de dinero. No es algo dogmático, es bien pragmático. Si hay algo que caracterizó a Javier Milei y a su gobierno, es que él, con mucha generosidad, te diría, se apartó de muchos de sus postulados intelectuales para darle Sí. lugar al pragmatismo y a poner en valor cosas que él consideraba que el país necesitaba. Ahora, Incluso perdón que te corte ahí, pero, termino esta frase dale, nomás. dale. Incluso, espero no ofender a los abogados, a los ilustres abogados que están ahora presentes, pero digo, Son bravos esto, ¿eh? pero mirá lo que te voy a decir que es muy polémico, pero incluso a veces hasta poniendo un poquito al límite la cuestión de la república y la división de poderes, como es el caso del DNU y la ley bases y todo esto, que fue tan criticada por la forma, pero en un contexto de un país, yo a veces me cuestiono esto, ¿no? Un país en medio de una crisis terminal como el que tenía la Argentina, ¿cómo transicionás esa tensión donde vos tenés muy poca representatividad parlamentaria y tenés necesidad de tomar medidas inmediatas y muy potentes para poder eh, sacar a la mayor parte de la población de ese estado de postración en el que estaba, ¿no? Con esto termino porque ya hablé mucho. Tranqui, tranqui. Yo digo, Antonio, diciembre. Dale, Diego, dale, Diego. Dale, Diego. Antonio, ¿cómo te va? Buen día, Diego Armesto, ¿cómo estás? Diego, qué Soy el, gusto abo- escuchar. soy el abogado que aludís, y Sí, obviamente sí, sí, aparte te coincido. escucho siempre en La Nación Más.
coincido con vos, el tema institucional para mí es una falencia, y es grave porque, desde mi punto de vista, con tu explicación económica, que uno puede decir, puede estar de acuerdo o no en algunas cosas, pero si vos no le das ese plus institucional, no tenés seguridad jurídica. Y vos sos un tipo que venís del mundo empresario más que del político, sos un tipo que a la empresa que vos estabas, todos sabemos que la revolucionaste a la empresa, y me parece que a veces tenés que crear un marco de seguridad jurídica donde vos me des a vos empresario, la garantía de que si vos invertís, mañana no viene un Alejandro Cabrera y hace un decreto y tira todo tu decreto para atrás. Porque el ejemplo ¿Por qué siempre, yo? doy un ejemplo, pero el ejemplo siempre lo doy con el tema del petróleo con Frondizi. Frondizi, por medio de un decreto, hace lo del petróleo, y después en el 63, mediante el decreto 744, 745/63, y LIA, tira para atrás el decreto que había hecho Frondizi. Es decir, creo que lo más seguro, por más que vos tengas una minoría legislativa, tenés que buscar siempre el consenso y no el discurso disruptivo o el discurso casi de un tipo manejando en la calle que tiene el presidente. Pero además que eso, dos preguntas quiero hacerte, a ver si me las puedes responder. Y con todo el respeto que me mereces. Uno, porque vos no sos político, pero ¿cómo hiciste? Porque tengo amigos míos en Estados Unidos que por WhatsApp me están preguntando esto y te lo quiero preguntar. ¿Cómo hiciste para saltar de Alberto a Milei en 2 segundos? Es una pregunta, a ver, que a mí también me gustaría saber. ¿Cómo lográs? O sos pragmático o sos un tipo que no termino de entender cuál es la jugada en eso. Y la segunda es que te hago es, hoy hiciste un hilo en Twitter que me resultó interesante, pero mi pregunta va a lo siguiente, es decir, las encuestas mayormente toman a nivel nacional y las próximas elecciones son provinciales. Entonces, acá viene la segunda pregunta, es decir, haces un hilo de una encuesta nacional, pero nadie está reflejando la realidad de las provincias. No sé si lo entendés, pero bueno, No, esas son mis dos clarísimo las preguntas. dos. Tengo claras las dos. Voy por la primera. Dale. Cuando, después de 36 años, yo tomo la decisión de irme de Singenta porque para mí ya había cumplido un ciclo y tenía ganas de hacer otras cosas. Lo anuncié como en octubre del año 22 y a fin de año me escribe el expresidente Alberto Fernández, me invita a Olivos y me hace esta propuesta, lo cual yo le digo, mirá, la verdad no sé qué valor podría agregar yo, porque primero no soy político, segundo no soy peronista, no tengo las ideas típicas de un gobierno peronista, tampoco soy un tipo ideologizado, soy bastante pragmático, pero estoy lejos de manejar los niveles de estatismo que se manejan dentro de un gobierno peronista. Entonces me dijo, no, pero justamente lo que necesitamos en este momento es un acercamiento al mundo empresario, a las inversiones, darle otro, si querés, otra fachada al gobierno que nos ayude a insertarnos en las comunidades internacionales, en las comunidades de negocio. Yo dije, bueno, mira, yo la verdad que no sé si va a funcionar, pero en este momento de la vida siento que puedo hacer ese paso e Ok. intentarlo. Fíjate que duré 2 meses, ¿no? Pero a la semana nomás yo ya me entrevistaban algunos medios y hablaba de la necesaria, inminente, o sea, de la inminente necesidad de flexibilizar la cuestión laboral porque había Sí. más trabajadores en la informalidad que en la formalidad. Al instante salieron Moyano y compañía a matarme con esto, y eso De ya acuerdo. me Es verdad. generó un montón de problemas internos. Dije, bueno, vamos a esperar un poco más. Después vino la segunda cuando fue que Massa manoteó el Fondo de Garantía y Sustentabilidad, que yo hablé por ese entonces con Alberto, que no me daba pelota, digamos, básicamente en este tema. Y Ah, mira. entonces hablé con una persona que a mí me merecía y me sigue mereciendo, la verdad, confianza que, en aspectos, digamos, éticos y legales, que era Vilma Ibarra, y me dijo, mira, si vos tenés dudas sobre esto, hablalas con el presidente y hablalas con el jefe de gabinete, Agustín Rossi, cosa que hice.
Sí, Y lo que encontré básicamente en esa oportunidad fue como una cuestión de decir, bueno, esto son decisiones que toma Massa, lamentablemente la economía está loteada para ese sector, nosotros no podemos hacer nada y chao. Y la tercera, que fue la vencida, fue cuando se conoció la inflación de marzo, que ya empezaba a picar muy para arriba y que la situación del déficit fiscal y de la emisión estaban completamente descontroladas. Y yo hablo con Alberto Fernández y le digo, mira, si no haces algo, yo no sé si vas a terminar el mandato, porque esto está claro. totalmente desbordado. Me dice, pero ¿qué puedo hacer? ¿Vos qué harías? Le digo, ya, hay un montón de cosas que podés hacer, no se terminó tu mandato. Entonces me dice, bueno, prepárame una propuesta. Le preparo una propuesta, me invita a almorzar al día siguiente, la analizamos. Le digo, mira, esto habría que verlo con Massa, porque el que es encargado de implementar o no, de discutir si hacer o no esto, era el ministro de Economía en ese entonces. Me dijo, bueno, primero fíjate esto con Culfas, que a mí me merece mucha confianza todo el tema de cómo manejar la cuestión de los precios y demás. Cosa que hice, salí de ahí del despacho, lo hablé con Matías. Y bueno, a partir de ahí se filtró muchísima información. De hecho, esa noche Pañi en el editorial comentó como que yo estaba calentando motores para reemplazarlo a Massa. Massa explotó como una bomba y cuando la cosa se desbordó completamente, le escribí al presidente y le dije, me voy porque no creo que esto sirva para nada, ni para ustedes ni para mí. A lo cual no puso mucha resistencia, con lo cual intuyo que si Claro. no lo hacía o no lo hacía, él me lo iba a pedir, así que lo hice antes de que me lo pida. Y a partir de ahí, bueno, me empezaron a volver locos con un montón de operaciones de las que no quiero ni recordar Sí, porque sí, me sí, ya ¿Quién hicieron... le sé. habrá dado la información a Pañi, no? Y bueno, yo tengo mis sospechas, pero tampoco Sí. son cosas de las que me gusta hablar. Y Ahora, Antonio, una pregunta, es decir, porque vos tuviste ahí al lado, es decir, el presidente en el fondo te escuchaba, tu canal de comunicación era Vilma, que yo le tengo mucho aprecio personal a Vilma, sí, yo este, también. pero después el que te terminaba matando era Massa, porque Massa veía en vos Sí. un tipo que le podía llegar a llevar una solución al presidente de algo. O sea, refrendás Sí, que el poder lo tenía Massa. Claro, en Claro. realidad yo tengo una sola duda, ¿no? Yo creo que Massa entendía la necesidad de hacer cambios y me parece que en algún punto le costaba mucho en el ego reconocer que no tenía tanto poder como para convencer a los tres claro. espacios dentro del peronismo como para poder ejecutar eso. Marce, Es- algo que quieras charlar ahí con Antonio. Perdón, Y que corté, para, pero. para un segundo, Eh, pará. Dale. ¿Y Rubinstein qué papel jugaba? Porque Rubinstein es un tipo muy técnico en materia de decisoria, en mi de opinión, la era un masa. dibujo. Sí, Ah, no. mira. Quería contestarte la segunda que Sí, la Ah, preguntaste y no segunda, me perdón. eran has dos. Y hecho. después Marce preguntás vos. Sí, sí, cómo no, por supuesto. Pero me la olvidé, perdón. Sobre tu tuit de hoy, que vos tomás una Ah, sí, encuesta nacional, pero en sí. realidad la Eh, próxima co- elección es provincial. coincido, Diego, con vos totalmente. Pero fíjate una cosa, en las elecciones del 23 ocurrió exactamente lo que vos decís, es decir, que digamos, los resultados provinciales no tenían nada que ver Nada que ver, claro. con los apoyos que se veían a Milei. Pero el involucramiento de Milei en esas elecciones era bajísimo, quizá porque él Ojo, tenía porque dudas. A La Rioja fue a hacer campaña con Martín y sacó 5 puntos. Sí, Exacto, salió tercero. sí, pero eh, no me parece que ese Milei sea el mismo Milei que hoy. Puede ser. sí, No tal me cual. parece que los resultados que logró Milei hasta hoy en la economía y que va a seguir logrando en los próximos 6 meses se tengan mucho que ver con lo que ocurría en aquel entonces. De ahí mi opinión es que, digamos, la caja de resonancia nacional va a tener más impacto en las elecciones del 25 de la que tuvieron en el 23. De todos modos, yo coincido, Diego, no son lo mismo elecciones provinciales que las Claro. nacionales.
Y lo vimos, de hecho, de que hubo gobernadores de un espacio, presidente de otro espacio, es decir, la Provincia de gente, Buenos Aires, sin ir más lejos. claro, la gente vota con bastante criterio, aunque uno tienda a subestimarlos a veces. Sí, Marce, es verdad. Gracias, Antonio. Para el Bueno, placer. eh, Espero convencer a tus amigos de Estados Unidos, Diego. Sí, sí, me están Bueno, contestando. Que después te digo. puteadas no, ¿eh? No, 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 no. bueno, yo quería un poco comentarle a Antonio que yo estoy de acuerdo con el presidente en cuanto al tema del dólar barato. Para mí yo soy un ferviente, por las razones que dijo usted, Antonio, si te puedo tutear, te tuteo, pero si no, Sí, con todo el respeto. obvio, obvio. Por las razones que planteas vos, yo creo que el dólar caro es para cuatro vivos que tienen la plata afuera y la gente queda toda afuera de todo. Lo vivimos, bueno, para mí el mejor gobierno fue el primer gobierno de Carlos Menem, después, bueno, eh, creo que el gobierno de Néstor, el primer gobierno, quizá vos estés de acuerdo, fue muy bueno también, y los dos primeros años de Macri. Yo lo que te pregunto a vos, Antonio, ¿cómo hacemos para que bancarlo al presidente en el sentido de que esto siga así? Y no que empiecen la zaraza y el chucu de que el dólar tiene que valer 3.000, 4.000. ¿Cómo hacemos? Porque hay una realidad. Dólares no hay. O sea, esto es una realidad objetiva. ¿Cómo lo ves vos? Bueno, mira, es un punto interesante porque se combinan dos cuestiones, algunas cuestiones técnicas, pero también algunas cuestiones políticas, ¿no? Desde lo técnico te diría que, digamos, en el mundo empresario y habiendo pertenecido a ese mundo por la mayor parte de mi vida, te diría, siempre lo más fácil es pedirle al Estado que te ayude con algo cuando a vos los números no te terminan de dar, ¿no? Y en ese sentido, la devaluación en los últimos 30, 40 años ha funcionado como un mecanismo de licuación, no sé, de un montón de salvavidas empresarial. Incluso hasta con deudas, ¿no? Hay muchísimos grupos empresarios que se han hecho ricos en base a licuaciones de deuda que terminaron cargadas en la cuenta del Estado. Pero hoy ya no funciona más eso así, porque eso digamos, tenías algún sentido cuando el peso todavía valía algo, era refugio de valor y vos devaluando lograbas algún tipo de licuación. Eso se terminó. Las últimas devaluaciones, incluida la de Milei de diciembre, mirá lo que te estoy diciendo, demuestran que más tarde o más temprano ese efecto de competitividad desaparece. Porque como la Argentina no ha tenido moneda en los últimos 20 años, los argentinos copiamos inmediatamente como refugio de valor al dólar y por lo tanto lo que pasa en el dólar se copia automáticamente en el peso y vos devaluando no ganás absolutamente nada. Lo único que es verdad es que la Argentina necesita más competitividad. En eso sí tienen razón los empresarios y tienen razón todos los economistas que lo dicen y yo coincido y soy el primero. y el Lo que campo, digo que lo es, está pidiendo ahora, perdón, que te digo. absolutamente, lo que digo es, la competitividad no es solamente una función del tipo de cambio, y te diría que en la Argentina ya no lo es más. La competitividad más grande se puede ganar reduciendo el gasto público y bajando impuestos, algunos de los cuales ya todos sabemos que son inadmisibles. Para poner un ejemplo, las retenciones en el caso del agro, el impuesto a los débitos y créditos bancarios, ingresos brutos en las provincias, son impuestos vergonzosos que no deberían existir. Ok, ¿cuándo va a pasar eso? Hay un bien mayor que la pérdida de competitividad, que es la pérdida de disciplina fiscal. Necesitamos garantizar que haya superávit. Y entonces no podemos resignar recaudación impositiva para bajar impuestos a costa de generar un déficit. Tenemos que sincronizar ese paso muy adecuadamente. Pero también hay que tener, y esto lo dijo ayer Milei de una manera brutal, como le gusta ser a él, yo lo voy a tratar de decir un poco más suave, pero hay una realidad y es que hay industrias que no van a ser competitivas nunca en Ujú. Argentina y que el costo
de esa falta de competitividad lo pagamos los 50 millones de argentinos con nuestro salario. Y que la cantidad de trabajo que generan esas industrias de ninguna manera justifica sacrificar el ingreso de 50 millones de argentinos. Entonces, esto, por más doloroso que sea y por más lobby que hagan muchos sectores empresarios afectados por esta realidad, es lo que es. Y si no la aceptamos, bueno, vamos a terminar en la misma historia de siempre. Me parece que lo que vino a revertir Milei es esa cuestión. Cuando él habla de la casta, habla de esto. Habla de decir, che, no le hagamos pagar a la gente el costo de otros. Tiene que avanzar. Dijo que iba a avanzar en eliminar los regímenes especiales jubilatorios. Eso es una vergüenza. Regímenes que no se autofinancian en ningún caso. Jubilaciones de privilegio. Para mí falta avanzar un poco más todavía con algunas excepciones fiscales que ya conocemos. Y así podríamos seguir nombrando cosas. Eso nos va a ir dando la competitividad que necesitamos. Pero sin duda, sin mejorar el gasto público, sin mejorar la recaudación, va a ser muy difícil avanzar más rápido sobre esa baja de los impuestos. Pero ten en Ahora, cuenta esto, hay industrias que no van a ser competitivas nunca. ¿no es un síntoma que tomemos deuda por $1.000 millones, siendo que para el Estado Nacional, yo ayer lo hablaba con un amigo y le decía, es como cuando yo no tengo para pagar la luz y saco un préstamo de 60 lucas en el banco para pagar la luz en ese día? ¿No es un síntoma un poco? No es lo mismo, y te voy a A ver, explicar por qué. Porque es muy diferente endeudarte para pagar gasto corriente, que es lo que hizo Argentina en los últimos 20 años. ok. No le gastaba más de lo que recaudaba y la diferencia la financiaba o emitiendo dinero o endeudándote, como lo acabas de señalar vos, para pagar la tarifa de luz, que endeudarte para cambiar otra deuda cuyo plazo te está matando tus fundamentos de la economía. Es decir, el gobierno anterior fue tan dañino que no solo te dejó una inflación del 200% y una pobreza del 40%, también te dejó deudas abajo de la alfombra, como 30.000 millones de importaciones que no se pagaban, o 60.000 millones de dólares del ELIX, que eran efectivamente eso. Cada Una vez que no te bomba. alcanzaba la plata, emitías y se la encajabas a los bancos para que con esa plata vos la puedas absorber y darles una tasa de interés. Eso, ¿qué pasa? Si vos querés normalizar la economía, que todos entendemos como levantar el cepo y que el dólar flote libremente, vos tenés una realidad que es cuánto necesitas que te ingrese y egrese de dólares para funcionar normalmente la economía. Bueno, eso ya lo tiene la Argentina. Es más, si vos lo mirás en términos de flujos, en los próximos 5 años, la Argentina debiera tener un tipo de cambio cada vez más bajo porque el nivel de exportaciones de la energía y del cobre van a ser fenomenales. Entonces eso te va a tirar el tipo de cambio. Y si encima le pones que Argentina es un país que se proyecta a convertirse en un gran polo de inversiones, el ingreso de capitales te lo va a tirar todavía más abajo. Entonces, ¿qué pasa? Vos decís, bueno, no, abro ahora el cepo. Pero ¿qué pasa? Yo tengo esos 60.000 millones de dólares que van a ir a tocarle la ventanilla al Banco Central y no los tengo. Entonces eso te genera un pico de un dólar ficticio que no es el dólar de equilibrio de los próximos 5 años, y ese dólar ficticio de pico te genera un rebrote inflacionario y te tira por digamos, al bardo todo el esfuerzo que vos venís construyendo. Entonces Estoy, cuando to- vos te... Perdón. estoy totalmente de acuerdo con vos, Antonio, que quiero decirlo nada más. Yo creo que el dólar es caro, el dólar, no se rían, está caro. El dólar tendría que valer 500, 400, 500 pesos en función del 2030, de lo que decís vos. Esto es lo que yo pienso. Y sería un extraordinario, porque eso generaría un crédito enorme, lo que decís vos, con la gente común. A mí lo que me interesa es que el pueblo esté bien. Exacto. Eso es lo importante, no que 4 vivos que tienen 10, 15, 50 o 100 millones, que creo que vos estás de acuerdo, te la pasen bien y vivan barato. Eso es lo que a mí me da bronca de los economistas que representan esos intereses. Me gusta mucho más lo que planteas vos, que el poder, el pueblo esté bien, que el Bueno, pero pueblo pueda esto, tener... yo no sé si lo viste, pero en el fin de Sí, semana, Carlos Rodríguez, por quien yo siento mucha estima profesional, Sí. personalmente no lo conozco, pero fue un gran economista de los 90, publicó un tuit hablando justamente de esto, ¿no? Que él decía, no, ¿por qué tenemos que pagar los argentinos
los dólares de los que se van al exterior y qué sé yo y qué sé cuánto, levantemos el cepo, que el dólar, prefiero que levantemos el cepo, que flote y que se tenga que ir a lo que se tenga que ir. Y a mí me dio, yo soy un poco temperamental, debo aceptarlo, no a los niveles de ponerme a los gritos en un estudio de televisión, pero soy un poco temperamental. Pero estas verdades a medias me fastidian un poco, porque digo, claro, bueno, si vos tenés 10 millones de dólares en el banco y estás jubilado y vivís de eso, genial que el dólar se vaya a 2.000 pesos porque necesitas mucho menos dólares para vivir bien en Argentina, Claro. ¿sí? Ahora, ponete a pensar, vos decís, prefiero, y él termina su tweet diciendo, prefiero eso. Digo, ok, vos preferís eso, pero que el dólar se vaya a 2.000 pesos por 9 meses o 10 meses, ¿qué significa para el 40% de gente que está por debajo de la línea de pobreza? ¿A cuánto se van a ir los alimentos? ¿A cuánto se van a ir el resto de los bienes? No, lo que ¿Cuántos pasó van a dejar de...? en diciembre de 2024. Sí, y si Si querés, te vos, remontás para atrás y en cada mega devaluación de Argentina Sí. podés encontrar un salto en la línea de pobreza. Entonces me parece que a veces, si vos sos un economista con cierta reputación y conocimiento, no podés tirar frases así como tan alegres y gratuitas sin medir las consecuencias de lo que vos estás diciendo. Porque no lo dice Pablo Dugan desde un lugar de abogado que, perdón, no ustedes, pero digo, él. No, pero quiero decir, no, él no, como no, abogado de está bien, economía. Antonio. No, que hay muchos abogados que saben un montón de economía, pero no es su caso. Entonces él se mete en problemas cuando opina. Ahora, Carlos Rodríguez no. Carlos Rodríguez es un tipo que sabe. Por eso me da bronca, y lo mismo me pasa con Giacomini y con otros, que vos decís, che, pucha, tan resentido pudiste haber quedado como para no medir las consecuencias de lo que estás diciendo, no tener una dosis un poco mayor de objetividad. Antonio, Perdón, perdona, perdón. Marcelo, Sí, una sí. pregunta en línea de lo que dice, y perdón que me metí de nuevo, Ale, y lo estoy No, dejando no, mal tranqui, sin tranqui, hablar. denle tranqui. Pero el otro día yo le hice una pregunta en este mismo lugar a Agustín Echevarne, con un ejemplo práctico de una pavada, te voy a preguntar, ¿no? Esto es una cosa que me pasó a mí. Es decir, mi hijo tiene 13 años, ¿no? Y mi hija 17. Vos no sé si tenés hijos más grandes, pero están en la edad de que Yo tengo de usan una 27 y zapatilla. 23. Me parece Bueno, que vos arrancaste tarde, Diego, ¿eh? escucha, pero no, seguramente el de 23 debe andar con unas zapatillas Puma, con unos cordones grandotes y unas Adidas de distintos colores. Entonces me pasó algo muy gracioso. En Argentina, la de las 3 tiras de colores, que se llama Cactus, no sé cómo se llama, sale $190. Y la Puma sale $181. Me voy a Estados Unidos hace un mes y medio atrás, voy con mi hijo y le compro la zapatilla. La Puma me salió $61 y la Adidas me salió 71. Y le digo, loco, es un afano la Argentina. Hay unos vivos bárbaros. Fíjate las camisas. La camisa, yo soy una marca de camisas que las compro allá y me hacen 50% off y me salieron $22 las camisas. Si me compro esa misma camisa acá, me sale 120, 130 mil pesos. Digo, es de loco. Una corbata acá en Jane Smart me salió 80.000 pesos. Diego, Entonces, yo un hice traje hace sale poquito. 1.200.000 pesos, un traje en Jane Smart. Digo, Mira, algo yo pasa. hice hace muy poquito un estudio sobre competitividad de los sectores Sí, industriales y empleo, que le gustó mucho a Pañi, a Pancho Olivera, y lo mostraron en Odisea, y donde te quiero ir justo al punto que vos señalas, porque uno de los sectores emblemáticos es el claro, de el textil. indumentaria y calzado, ¿no? Indumentaria y calzado. ¿Por qué? Porque, digamos, si vos pensás en el empleo que genera la economía argentina, vos te vas a Mm, encontrar con que hay sectores como los servicios, que muchas veces la gente subestima. Hay 3 millones de personas que laburan en servicios, 3 millones. Y hay 1 millón que trabajan en la construcción, por ejemplo, sí, ¿no? Ahora, fíjate los números, porque yo lo que te quiero es tomar dimensión. En indumentaria y calzado son 100.000, no millones, 100.000. Entonces digo, yo no puedo condenar. ¿Y sabes cuál es la competitividad relativa de la producción de alimentos, de la construcción o de los servicios? Es 1 a 1. Prácticamente los argentinos no pagamos más que el resto del mundo por los servicios, por la ok. construcción, por los alimentos.
en general, después podés encontrar casos particulares. En indumentaria, la falta de competitividad es del 100%, es decir, pagamos el doble de lo que vale en el Ok, resto del mundo. El doble, ¿para qué? Supuestamente para mantener una industria que te genera 100.000 puestos de trabajo. No. Yo no ok, puedo empobrecer a 50 millones de argentinos para... Y además, Sí. yo no sé si esos 100.000, si realmente la justificación son esos 100.000 puestos de trabajo o es el enriquecimiento de 5 o 6 mega industriales del sector, claro. que por ahí a lo mejor esos 100.000 tipos se pueden rápidamente reubicar en el sector servicios, en el comercio o en muchos otros lugares. Así que es muy dudosos estos argumentos que los vamos a escuchar mucho en los próximos meses, porque Milei ayer dijo claramente, el que no se reconvierte desaparecerá, y yo lo que digo es, vamos a encontrar un lobby en los próximos meses tremendo en relación a estas cuestiones, así que tenemos que estar bien preparados con datos como para no dejarnos asustar por los profetas del fracaso, ¿no? Antonio, me quedo sin tiempo, pero te quiero súper agradecer por la charla y sos absolutamente bienvenido a este grupo que cada vez, no sé, la próxima vez que venga vamos a hacer 15 más o menos, pero creo que salió bastante ordenado, ¿no? Creo que Bueno, la yo pasaste te digo bien. sincero, la pasé bárbaro, aparte preguntas súper, digamos, de actualidad y lo único que espero a esta altura, además de que los que nos hayan escuchado se hayan entretenido un rato, haber convencido a los amigos de Diego, me parece que sería mi objetivo de máxima. Y Pero que Diego, Acordate, y acordate. ¿Querés que te responda? Me dijeron, estuvo muy bien la respuesta. eso ya, mira, me hizo el día, me hiciste el día con eso. Bueno, y acordate, Antonio, que para el doctor Toscano el $1.000 es caro, ¿eh? Para que te quedes contento. Bueno, te te digo que digo, Milei piensa como vos, ojo. Por eso lo adoro y lo banco en eso a muerte. Lo único que no estoy de acuerdo, que vos decíselo, es que él tiene que ser más férreo con el tema del arca. Porque no podemos tener una y pero vos economía porque sos un ex 70. AFI, vos porque sos el No, 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 enemigo. no, pero pará, te voy a explicar por qué. Porque si él realmente es trumpista, sabe que Trump, Es tanto la DEA como la proteccionista. FI, por eso es lo único que le diría. Después en lo otro lo banco a muerte. El dólar es caro, decirle, 1.000 pesos es caro, tiene que estar 500. Les mando un abrazo a todos, la pasé realmente muy, muy bien y bueno, Y te doy espero que nos veamos otra pronto. alegría, Antonio. En el chat te bancan mucho y no la pasó muy bien Dugan en el chat. Le pegaron Oh, bastante. Así que Claro, te digo, durísimo, sí. el chat estuvo con vos. Gracias, Antonio, por estar un ahí. abrazo grande, Chau, chau.